Los misterios medievales han fascinado a generaciones enteras, desafiando la lógica y la razón con sus enigmas sin resolver. ¿Qué secretos ocultan las sombras de la Edad Media? ¿Por qué hay historias que han perdurado en el tiempo como ecos de un pasado que se niega a ser olvidado? A lo largo de los siglos, la historia ha sido testigo de acontecimientos extraordinarios que parecen sacados de un cuento de hadas, pero que son tan reales como intrigantes. Desde epidemias devastadoras hasta tesoros ocultos, cada uno de estos misterios nos invita a sumergirnos en un mundo donde lo inexplicable y lo asombroso se entrelazan. ¿Acaso la verdad se encuentra oculta detrás de la bruma del tiempo, esperando ser descubierta por quienes se atrevan a cuestionar lo que saben? La peste negra, por ejemplo, arrasó Europa en el siglo XIV y dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿De dónde vino realmente? ¿Y cómo transformó no solo la demografía, sino también la forma de pensar de toda una sociedad? En cada rincón de Europa, las historias de miedo y desolación se transmiten de generación en generación. Pero las respuestas a estos misterios quedan ocultas en la penumbra de la historia. Otro enigma que ha despertado la curiosidad es la desaparición de los príncipes en la Torre de Londres. Dos jóvenes, Eduardo y Ricardo, desaparecieron sin dejar rastro, y la pregunta sigue resonando. ¿Qué les ocurrió realmente? Las teorías son tantas como los susurros que circulan por los pasillos de ese antiguo castillo, y cada versión añade una capa más a este intrigante relato. ¿Y qué hay de la famosa Biblia del Diablo, conocida como el Codex Gigas? Este gigantesco manuscrito, con sus extrañas ilustraciones y relatos, parece contener secretos que van más allá de la comprensión humana. ¿Podría ser un libro maldito? ¿O simplemente una obra maestra de la locura? Las preguntas son tantas que el misterio se vuelve casi palpable. El tesoro de los cátaros es otra historia llena de intriga. Se dice que escondieron un gran botín antes de su desaparición, pero ¿dónde se encuentra? La búsqueda del conocimiento perdido y de riquezas ocultas ha llevado a muchos a adentrarse en las tierras de la leyenda, pero el tesoro sigue esquivo, como un espejismo en el desierto medieval. Y no podemos olvidar el ejército fantasma de Agincourt. La historia cuenta que, durante una de las batallas más notorias de la Guerra de los 100 años, un misterioso ejército apareció para ayudar a los combatientes. ¿Era un simple mito o un fenómeno sobrenatural? La línea entre la realidad y la leyenda se difumina en el campo de batalla, dejando a los historiadores y curiosos con más preguntas que respuestas. Cada uno de estos misterios nos invita a explorar un mundo lleno de preguntas fascinantes. ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las páginas de la historia? La Edad Media, con sus luces y sombras, sigue siendo un campo de exploración sin fin, donde cada historia es un portal a lo desconocido. Y así, te invitamos a acompañarnos en este viaje a través de los misterios medievales, donde cada enigma es una invitación a preguntarnos, ¿qué hay detrás de la cortina del tiempo? Durante siglos, la humanidad ha sentido una profunda inquietud hacia la muerte y las enfermedades, y uno de los capítulos más oscuros de esta historia es, sin duda, la peste negra. Pero, ¿de dónde provino realmente esta devastadora calamidad? Las teorías sobre su origen son numerosas y en ocasiones sorprendentemente enigmáticas. Algunos estudiosos apuntan hacia el lejano oriente, donde la bacteria Yersinia pestis, causante de la peste, podría haber encontrado su camino hacia Europa a través de rutas comerciales. Otros, sin embargo, sugieren que el clima, la guerra y la migración de pueblos jugaron un papel crucial en la propagación de esta enfermedad mortal. La peste negra llegó a Europa en 1348 y en solo unos años se cobró millones de vidas. Pero, ¿cómo logró expandirse tan rápidamente? La respuesta podría estar en la falta de higiene y las condiciones de vida de la época. Las ratas,
portadoras de pulgas infectadas, se multiplicaban en las ciudades, mientras que la gente vivía en espacios reducidos y a menudo llenos de desechos. ¿Se podría haber evitado de alguna manera esta tragedia si se hubiera comprendido mejor la relación entre la salud y el entorno? A medida que la peste arrasaba poblaciones, la sociedad medieval se enfrentaba a un profundo sentido de desesperación y confusión. ¿Cómo fue posible que una enfermedad tan devastadora apareciera de la nada? Las explicaciones variaban desde castigos divinos hasta creencias en brujerías, lo que llevó a la persecución de grupos vulnerables. La peste también alteró profundamente la estructura social y económica de Europa, generando un cambio que daría paso a nuevas ideas sobre la salud y la medicina. ¿Fue esta crisis de salud pública la chispa que encendió la llama del Renacimiento? Los relatos de la peste negra son variados y a menudo horripilantes. Se dice que los enfermos eran abandonados por sus familias y las calles resonaban con el lamento de los que sucumbían a la enfermedad. Pero, ¿qué sucedía con aquellos que lograban sobrevivir? Muchos afirmaron haber tenido visiones o experiencias cercanas a la muerte. ¿Era posible que la experiencia de la peste llevara a algunos a una comprensión más profunda de la vida y la muerte? Entre las teorías más intrigantes sobre el origen de la peste negra se encuentra la idea de que pudo haber sido el resultado de una guerra biológica. Algunos historiadores sugieren que los mongoles, durante el asedio a la ciudad de Cafa en 1341, lanzaron cadáveres infectados a las murallas de la ciudad para contagiar a sus defensores. ¿Fue esta la primera vez que la humanidad utilizó la enfermedad como un arma? Por otro lado, algunos investigadores han explorado la posibilidad de que la peste negra no fuera un solo evento, sino una serie de brotes que se combinaron para crear una pandemia devastadora. ¿Podría ser que la historia que conocemos sea solo una parte de un rompecabezas mucho más complejo? Los registros históricos son a menudo fragmentarios, y esto ha llevado a un sinfín de especulaciones. Las teorías sobre la peste negra continúan evolucionando a medida que los científicos descubren más sobre la biología de la Yersinia pestis y su historia en la humanidad. ¿Cuánto hemos avanzado en nuestra comprensión de las enfermedades desde aquellos oscuros días medievales? Hoy en día, la ciencia ha logrado desentrañar muchos misterios sobre las pandemias, pero aún queda mucho por aprender. A pesar de los avances, la peste negra sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida. La historia nos enseña que, aunque la ciencia pueda ofrecer respuestas, las preguntas sobre la vida y la muerte seguirán desafiándonos. ¿Es la humanidad capaz de aprender de su pasado para enfrentar los retos del futuro? Al final, la peste negra nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Cómo es que una enfermedad puede cambiar el curso de la historia? ¿Qué lecciones debemos extraer de esta catástrofe para prevenir futuros desastres? La búsqueda de respuestas continúa, y mientras tanto, la historia de la peste negra perdura como un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Así que, mientras exploramos el impacto de la peste negra en la historia medieval, recordemos que cada misterio tiene múltiples capas. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en las páginas de la historia? La fascinación por estos enigmas nos motiva a seguir indagando, buscando la verdad detrás de los hechos y quizás encontrando algo más sobre nosotros mismos en el proceso. La historia está llena de enigmas, pero pocos son tan intrigantes como la desaparición de los príncipes en la Torre de Londres. ¿Qué sucedió realmente con Eduardo y Ricardo, los hijos de Eduardo IV? Su desaparición ha alimentado rumores y teorías durante siglos. Imagina ser un niño en el siglo XV, viviendo en un castillo, rodeado de lujos y promesas de un futuro brillante, solo para desvanecerte en la oscuridad de un complejo de piedra. ¿Cómo es posible que dos jóvenes tan cercanos a la corona simplemente desaparecieran sin dejar rastro? La historia comienza en 1483, cuando el rey Eduardo IV fallece. ¿Qué pasó con la regencia?
el reino se sumió en un caos político, con luchas por el poder que amenazaban la estabilidad de Inglaterra. Los príncipes, ahora huérfanos, fueron llevados a la Torre de Londres, un lugar que debía ser un refugio, pero que rápidamente se convirtió en una prisión. ¿Por qué un lugar tan emblemático, conocido por ser la sede de la realeza, se tornó en un escenario de misterio y conspiraciones? La figura de Ricardo, duque de Gloucester, es crucial en esta historia. ¿Era un protector o un usurpador? Cuando se convierte en rey Ricardo III, muchos se preguntan si tenía motivos ocultos para eliminar a sus sobrinos. Las teorías sobre su implicación han recorrido las páginas de la historia, llenas de sospechas y acusaciones. ¿Es posible que un hombre llegara tan lejos para asegurar su trono? Los rumores sobre la muerte de los príncipes comenzaron a circular rápidamente. Se decía que habían sido asesinados, quizás en un intento de eliminar cualquier amenaza a la corona de Ricardo. Las versiones de su destino son muchas, y cada una más escalofriante que la anterior. ¿Acaso fueron enterrados en una tumba secreta? ¿O simplemente desaparecieron en la bruma de la historia? La falta de pruebas concretas solo añade más leña al fuego de la especulación. En 1500 se realiza una excavación en la torre y se encuentran dos esqueletos que, según algunos, podrían ser los de los príncipes. Pero, ¿es suficiente esta evidencia para cerrar el caso? El debate entre historiadores y arqueólogos continúa. Algunos argumentan que los restos no coinciden con la edad que deberían tener los príncipes en el momento de su desaparición. ¿Cómo se puede estar seguro de que estos restos pertenecen a las víctimas de un crimen tan oscuro? A medida que la historia avanza, surgen otras figuras que podrían haber estado involucradas. ¿Y si, en lugar de un solo villano, hubiera una conspiración más grande? La historia de la familia real está llena de traiciones y alianzas. Las intrigas políticas y las luchas de poder son el telón de fondo de este drama. ¿Quiénes más podrían haber querido ver a los príncipes fuera del juego? Los relatos sobre la Torre de Londres también añaden un toque de misticismo. Muchos afirman que el espíritu de los príncipes aún merodea por los pasillos de la torre. ¿Puede el eco de su sufrimiento resonar a través del tiempo? Las leyendas de fantasmas y apariciones han crecido a lo largo de los años, haciendo que este lugar se convierta en un destino turístico popular para aquellos que buscan un vistazo a lo desconocido. A medida que se desentrañan las capas de este misterio, también emergen preguntas sobre la naturaleza de la historia misma. ¿Qué tan fácil es que la verdad se pierda en el tiempo? Con cada nuevo descubrimiento, el relato se vuelve más confuso. La historia de los príncipes desaparecidos nos recuerda que la realidad puede ser tan intrigante como la ficción y que el pasado a menudo esconde secretos que nunca llegarán a revelarse por completo. El caso de los príncipes en la torre no es solamente un relato de desaparición, refleja las luchas de un tiempo turbulento. La búsqueda de la verdad sobre su destino ha intrigado a generaciones. Y aunque puede que nunca obtengamos respuestas definitivas, el viaje de descubrimiento sigue siendo cautivador. ¿Quién no se siente fascinado por la idea de que, en algún rincón de la historia, una verdad oscura aguarda ser revelada? En la cultura popular, la desaparición de los príncipes ha sido representada en numerosas obras de teatro, libros y películas. ¿Por qué esta historia ha perdurado en la conciencia colectiva? Quizás sea el misterio en sí mismo. La idea de que dos jóvenes inocentes fueron tragados por un mundo despiadado, lo que ha mantenido viva la chispa de este relato a lo largo de los siglos. Así que, la próxima vez que pienses en la Torre de Londres, recuerda que no es solo un monumento histórico, sino un símbolo de un misterio que aún perdura. La desaparición de Eduardo y Ricardo sigue siendo un recordatorio de las sombras que pueden ocultarse detrás de los muros de poder. ¿Qué otros secretos permanecen enterrados en el pasado
esperando ser descubiertos. La historia está llena de enigmas y cada respuesta podría abrir la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué es lo que hace que un libro sea tan intrigante que su mera existencia se convierta en un enigma? En el caso del Codex Gigas, conocido como la Biblia del Diablo, la respuesta es un cóctel de misterio, historia y un toque de lo sobrenatural. Este enorme manuscrito, que se cree que fue creado en el siglo XIII, es famoso no solo por su tamaño, sino también por la extraña figura que decora una de sus páginas, una ilustración del mismo diablo. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este libro tan peculiar? El Codex Gigas, que significa libro gigante, se dice que mide más de 90 centímetros de alto y pesa alrededor de 13 kilos. ¿Te imaginas cargar con un libro así? Este manuscrito, que contiene textos bíblicos, así como otros escritos de la época medieval, ha capturado la imaginación de historiadores y curiosos por igual. Pero lo que realmente despierta la curiosidad es la leyenda que lo rodea. Se dice que fue escrito por un monje en un monasterio checo que, al ser condenado a muerte, hizo un pacto con el diablo para completar su obra. ¿Cómo se pasa de un monje a un pacto demoníaco? La historia señala que el monje, enfrentándose a una pena de muerte por haber roto sus votos, se dio cuenta de que solo había una forma de salvarse: crear un libro que fuera tan impresionante que la humanidad no pudiera ignorarlo. Con esta idea en mente, se dice que invocó al diablo en un acto desesperado. Pero, ¿realmente se puede creer en tales relatos? Algunos expertos sugieren que esta leyenda fue una forma de explicar el contenido y la apariencia del libro, que desafía la lógica y la razón. A lo largo de los siglos, el Codex Gigas ha sido objeto de numerosos estudios y teorías. ¿Qué textos contiene realmente? Además de la Biblia, el manuscrito incluye una serie de textos históricos, médicos y mágicos que reflejan el conocimiento de la época. Pero lo que más fascina a los investigadores son las ilustraciones que adornan sus páginas. La imagen del diablo, de gran tamaño y con un aspecto amenazador, ha llevado a muchos a preguntarse: ¿qué simboliza realmente? Otra pregunta intrigante es: ¿cómo pudo un monje de aquella época, con recursos limitados, crear un libro tan monumental? Algunos teóricos sugieren que pudo haber contado con la ayuda de otros monjes o incluso un taller de producción, lo que contradice la leyenda de la creación solitaria del libro. Pero, ¿realmente se puede pensar que un solo hombre fue capaz de tal hazaña en un tiempo tan complicado? El Codex Gigas ha tenido un viaje tumultuoso a lo largo de su historia. Desde su creación, ha pasado por manos de reyes y guerreros y ha sobrevivido a incendios y guerras. Pero, ¿por qué ha capturado tanto la atención de las personas a lo largo de los años? Su tamaño, su contenido y la historia de su origen han hecho que se convierta en un objeto de fascinación. Las leyendas que lo rodean han crecido a medida que el tiempo ha pasado, dejando a muchos preguntándose si realmente hay algo sobrenatural en su existencia. A lo largo de su historia, el Codex Gigas ha sido objeto de controversias y teorías de conspiración. Se dice que aquellos que lo han poseído han encontrado mala suerte o desgracia. ¿Es posible que un libro pueda tener tal poder? Las historias de maldición han alimentado el mito del manuscrito, convirtiéndolo en un símbolo del peligro del conocimiento prohibido. Pero, ¿es el conocimiento realmente peligroso? ¿O es la forma en que lo usamos lo que determina su impacto en nuestras vidas? Algunos investigadores han intentado descifrar los secretos ocultos dentro de sus páginas. ¿Hay mensajes codificados en el texto que aún no hemos logrado entender? La complejidad del manuscrito ha llevado a muchos a pensar que podría haber más en él de lo que parece a simple vista. Este misterio invita a la curiosidad y al deseo de descubrir qué secretos podría guardar. Hoy en día, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia,
donde es protegido y estudiado. A pesar de su acceso limitado, su fama ha crecido exponencialmente. Es posible que la combinación de su contenido y su historia lo haya convertido en un icono del misterio medieval. Muchos creen que su existencia misma es un recordatorio de que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. La fascinación por el Codex Gigas no solo radica en su historia, sino también en lo que representa. El deseo humano de entender lo desconocido y de buscar respuestas a preguntas que a menudo no tienen respuesta. En un mundo donde la ciencia y la razón dominan, este libro gigante nos recuerda que, a pesar de todos los avances, todavía hay misterios que nos desafían y nos intrigan. Así que, ¿cuál es la lección que podemos aprender del Codex Gigas? Tal vez sea que el verdadero misterio no está solo en su contenido o en su origen, sino en la forma en que nos conecta con el pasado y nos invita a explorar lo desconocido. En un mundo lleno de respuestas, este libro gigante nos anima a seguir buscando, a seguir preguntando y, sobre todo, a nunca dejar de maravillarnos ante los misterios que nos rodean. El tesoro de los cátaros ha sido un tema de fascinación durante siglos. ¿Qué secretos esconde? La historia de los cátaros, una secta cristiana que floreció en el sur de Francia durante la Edad Media, está llena de misterio y controversia. ¿Por qué fueron perseguidos con tanta saña por la Iglesia Católica? La respuesta a este enigma nos lleva a un período de intensa lucha entre la fe y el conocimiento, donde los cátaros se presentaban como defensores de una espiritualidad alternativa, desafiando las enseñanzas tradicionales. A medida que la Iglesia emprendía la cruzada contra los cátaros, surgieron rumores sobre un tesoro oculto que poseían. Pero ¿qué tipo de tesoro era? Algunos creían que se trataba de riquezas materiales, mientras que otros afirmaban que el verdadero tesoro radicaba en el conocimiento esotérico que habían acumulado a lo largo de los años. Esta idea sugiere que los cátaros no solo eran perseguidos por sus creencias, sino también por lo que podrían haber guardado en sus manos. En el año 1291, con la caída de la ciudad de Béziers, se dice que muchos cátaros se refugiaron en la fortaleza de Montségur, un impresionante castillo que se alza en lo alto de los Pirineos. ¿Por qué este lugar se convirtió en un símbolo de resistencia? Montségur no solo era un refugio, sino también un lugar donde se decía que se encontraba el tesoro cátaro. Mientras las tropas católicas cercaban la fortaleza, los cátaros supuestamente escondieron su tesoro en un lugar desconocido. Pero, ¿quiénes eran los únicos que conocían su paradero? La leyenda cuenta que, cuando los cátaros fueron finalmente capturados, algunos de ellos se negaron a revelar la ubicación del tesoro, eligiendo en su lugar enfrentar la muerte. Esta decisión plantea una pregunta intrigante. ¿Qué tan valioso era ese tesoro realmente? ¿Era solo oro y joyas? ¿O había algo más profundo y significativo en juego? Muchos investigadores han intentado desentrañar este misterio, explorando la posibilidad de que el tesoro cátaro contenga secretos antiguos sobre la espiritualidad, la alquimia o incluso conocimientos perdidos de la antigüedad. Con el paso del tiempo, la búsqueda del tesoro cátaro ha atraído a numerosos aventureros y arqueólogos. Sin embargo, las leyendas se han multiplicado y el camino hacia el tesoro se ha vuelto más confuso. Es posible que el tesoro nunca haya existido o que se haya desvanecido con el tiempo. Algunos teóricos sugieren que el verdadero legado de los cátaros puede no ser un tesoro físico, sino una herencia espiritual que ha influido en movimientos posteriores. A lo largo de los siglos, se han reportado avistamientos de documentos antiguos que hacen referencia a mapas y pistas sobre la ubicación del tesoro. ¿Podrían estos escritos ser la clave para desvelar uno de los grandes misterios de la historia medieval? Las teorías sobre su paradero varían desde cuevas ocultas en los Pirineos hasta monasterios perdidos en el tiempo. Pero, ¿quién podría haber tenido acceso a estos secretos y por qué se han mantenido en la sombra?
La conexión entre el tesoro cátaro y otras tradiciones esotéricas ha dado pie a un sinfín de especulaciones. Algunos sostienen que el tesoro podría estar vinculado a los templarios, quienes también fueron objeto de persecución. ¿Podría ser que el tesoro cátaro sea parte de un legado mayor, una red de conocimientos ocultos que atraviesa la historia? Esta posibilidad ha alimentado la imaginación de muchos, creando un aura de misterio que rodea a los cátaros y su tesoro. Los cátaros creían en la dualidad del mundo, una lucha constante entre el bien y el mal. Esta visión del mundo podría haber influido en la naturaleza del tesoro que buscaban proteger. Era un símbolo de su resistencia ante la opresión de la Iglesia. El misterio del tesoro cátaro no solo radica en su posible ubicación, sino también en lo que representa: una lucha por la libertad de creencias y el conocimiento. El tiempo ha pasado y el interés por los cátaros no ha disminuido. Festivales, libros y documentales han mantenido viva la llama de su legado. ¿Por qué seguimos tan intrigados por su historia? Tal vez sea porque el misterio del tesoro cátaro nos recuerda que en la búsqueda del conocimiento y la verdad, a menudo nos enfrentamos a enormes desafíos. La historia de los cátaros es un recordatorio de que las creencias y los ideales pueden ser tan valiosos como cualquier tesoro material. A medida que la investigación continúa y las leyendas persisten, la pregunta sigue en el aire: ¿dónde está realmente el tesoro cátaro? En el fondo, quizás nunca lo sepamos con certeza, pero el viaje en busca de respuestas nos invita a explorar no solo el pasado, sino también las verdades que resuenan en nuestro presente. ¿Estamos dispuestos a seguir indagando en los misterios que nos rodean, o preferimos quedarnos en la superficie de lo que ya conocemos? Las historias de los cátaros y su tesoro son un recordatorio de que el verdadero valor no siempre se encuentra en lo material, sino en la búsqueda misma del conocimiento y la comprensión. La próxima vez que pienses en tesoros ocultos, recuerda que a veces los mayores misterios son aquellos que se esconden en las sombras de la historia. Así, la leyenda de los cátaros sigue viva, invitándonos a desenterrar sus secretos y a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida. La historia está llena de eventos que desafían la lógica y la razón, pero pocos son tan intrigantes como la historia del ejército fantasma de Agincourt. ¿Qué sucedió realmente en esa fatídica batalla que tuvo lugar en 1415? ¿Fue la intervención de fuerzas sobrenaturales? ¿O simplemente una serie de coincidencias que se han transformado en leyendas a lo largo de los siglos? La batalla de Agincourt fue un enfrentamiento crucial durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Con un ejército inglés significativamente más pequeño, liderado por el rey Enrique V, los ingleses se vieron rodeados por un ejército francés mucho más numeroso. Sin embargo, lo que ocurrió en el campo de batalla es lo que ha capturado la imaginación de generaciones. Se dice que los franceses, confiados en su victoria, comenzaron a subestimar a sus oponentes. ¿Pero qué papel jugó el miedo en esta lucha? Mientras los franceses avanzaban, los ingleses, que ya se encontraban en una posición precaria, comenzaron a escuchar rumores sobre un ejército de espectros que se manifestaba entre las nieblas del amanecer. ¿Podría ser posible que los fantasmas de guerreros caídos se unieran a la batalla? Las historias hablan de figuras espectrales que se alzaron para luchar junto a los hombres de Enrique V, infundiendo valor en sus corazones y sembrando el pánico entre las filas francesas. Pero, ¿de dónde surgieron estos relatos? En la cultura medieval, la creencia en lo sobrenatural estaba profundamente arraigada. Las leyendas de fantasmas y espíritus eran tan comunes como los relatos de héroes y batallas. En ese contexto, la idea de un ejército fantasma no parece tan descabellada. Sin embargo, los historiadores han debatido sobre la veracidad de estos relatos. ¿Fue todo producto de la imaginación o había algo más detrás de estas historias?
Según algunos testimonios de la época, los ingleses afirmaron que vieron figuras etéreas que se unían a su causa, luchando a su lado. Esto generó una sensación de invencibilidad entre las tropas inglesas. Pero, ¿cómo podría un ejército de fantasmas cambiar el rumbo de una batalla? La respuesta puede estar en el poder de la psicología en el campo de batalla. La moral de un ejército puede ser su mayor activo, y los relatos de un ejército fantasma podrían haber proporcionado ese impulso necesario para enfrentar a un enemigo mucho más numeroso. Por otro lado, hay quienes sostienen que la historia del ejército fantasma de Agincourt es simplemente un mito que ha crecido con el tiempo. Después de todo, la necesidad de encontrar una explicación a la victoria de un ejército inferior puede haber llevado a la creación de estas leyendas. Es posible que la necesidad humana de buscar lo sobrenatural haya hecho que la historia se convirtiera en un relato más épico de lo que realmente fue. De hecho, la victoria en Agincourt fue un milagro estratégico y militar. Enrique V utilizó su astucia y la geografía del terreno a su favor, y las tácticas de sus arqueros fueron decisivas. Pero la historia del ejército fantasma persiste, recordándonos que la línea entre la realidad y la fantasía es a menudo difusa. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia necesidad de creer en lo inexplicable? A lo largo de los siglos, la leyenda ha encontrado su camino en la literatura y el cine, alimentando el interés por lo sobrenatural en la historia. Las adaptaciones de la batalla de Agincourt han variado en su interpretación de los eventos, y el ejército fantasma ha sido retratado como un símbolo de esperanza en tiempos desesperados. ¿Hasta qué punto estas representaciones han moldeado nuestra percepción de la historia? La narrativa del ejército fantasma no solo se limita a Agincourt, es un reflejo de un fenómeno más amplio en la historia. En tiempos de guerra, las personas a menudo buscan consuelo en lo desconocido, creando mitos que les ayuden a sobrellevar el sufrimiento. Así, los relatos de fantasmas y espíritus de guerreros caídos han sido una constante en muchas culturas a lo largo de la historia. ¿Qué otros ejemplos de este fenómeno podemos encontrar en otras batallas históricas? Al final, lo que queda de la historia de Agincourt y su ejército fantasma es un recordatorio de que a veces la verdadera victoria se encuentra en la fe y el coraje de aquellos que luchan. La batalla no solo fue un enfrentamiento militar, también fue un testimonio del espíritu humano y su resistencia frente a la adversidad. ¿No es fascinante pensar que una simple batalla pueda dar lugar a un ejército de fantasmas que trasciende el tiempo? Así que, la próxima vez que pienses en Agincourt, recuerda que tras la historia de una victoria se esconden elementos de misterio y creencias que han perdurado a lo largo de los años. La combinación de la realidad y el mito crea una narrativa rica que invita a la reflexión sobre cómo interpretamos nuestra historia y qué significados le damos. ¿Qué otros misterios nos aguardan en el vasto campo de la historia medieval? La respuesta puede estar en las sombras, esperando ser descubierta. En el vasto universo de los misterios medievales existe un enigma que ha desconcertado a historiadores, lingüistas y curiosos de todo tipo: el manuscrito Voynich. Este libro, con su extraña escritura y sus ilustraciones surrealistas, ha permanecido indescifrable durante siglos. ¿Qué secretos esconde? ¿Por qué ha desafiado a tantas mentes brillantes a lo largo del tiempo? Cada página parece contar una historia, pero el idioma en el que está escrito es un rompecabezas que se niega a ser resuelto. Este manuscrito, que data del siglo XV, fue nombrado en honor a Wilfrid Voynich, un coleccionista de libros raros que lo adquirió en el año 1900. Desde entonces se ha convertido en uno de los textos más enigmáticos del mundo. Pero, ¿quién lo escribió y para qué propósito? Algunos creen que podría ser un tratado de medicina, mientras que otros sugieren que es un texto mágico o incluso un intento de comunicación extraterrestre.
La variedad de teorías es tan amplia como la imaginación humana. Las páginas del manuscrito Voynich están llenas de ilustraciones de plantas que no parecen existir en la naturaleza, así como de diagramas astrológicos y figuras humanas en posiciones extrañas. Esto lleva a preguntarse, ¿era un libro de referencia o un simple ejercicio de creatividad? Algunos expertos han incluso especulado que podría ser una obra de broma, diseñada para confundir a quienes intentan desentrañarla. Pero, ¿realmente hay alguien que se tomaría el tiempo para crear un texto tan complejo solo para burlarse de los demás? A lo largo de los años, diferentes criptógrafos y lingüistas han intentado descifrar el texto, pero todos han fracasado. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los analistas de inteligencia intentaron sin éxito desentrañar su contenido, hasta los avances tecnológicos modernos que han aplicado inteligencia artificial en su análisis, el manuscrito sigue siendo un desafío monumental. Podría ser que el Voynich no sea un idioma en absoluto, sino un código creado específicamente para evitar que alguien lo entienda. A medida que se ahonda en su contenido, surgen más preguntas. Hay imágenes de mujeres bañándose en lo que parece ser un líquido misterioso, lo que ha llevado a especular sobre rituales de purificación o curación. ¿Qué significan realmente estas imágenes? ¿Y por qué están intercaladas con textos que no se parecen a nada que hayamos visto? La combinación de ilustraciones y escritura enigmática ha impulsado debates apasionados entre académicos y entusiastas por igual. En el siglo XX, la Universidad de Yale adquirió el manuscrito y lo hizo accesible para el público, lo que provocó un renovado interés. Sin embargo, aunque muchos se han acercado al texto con entusiasmo, pocos han logrado avanzar en su comprensión. ¿Es posible que el significado del manuscrito se haya perdido para siempre en el tiempo? ¿O por el contrario, podría haber una clave oculta que aún no hemos descubierto? Algunos teóricos incluso sugieren que el manuscrito podría haber sido creado por una sociedad secreta, un grupo que pretendía ocultar su conocimiento del mundo exterior. Esto plantea la intrigante posibilidad de que el Voynich sea más que un simple libro. Podría ser un testimonio de un saber antiguo que ha sido cuidadosamente protegido a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué tipo de conocimiento podría ser tan valioso que mereciera ser mantenido en secreto? Se han propuesto diversas hipótesis sobre su autoría, que incluyen desde un médico del Renacimiento hasta una figura mística que buscaba preservar enseñanzas esotéricas. ¿Qué motivaciones podrían haber llevado a su creador a redactar un texto tan críptico? Y si realmente existió, ¿dónde está ahora? El misterio del Voynich no solo reside en su contenido, sino también en su historia y en las vidas de aquellos que han intentado desentrañarlo. El impacto del manuscrito ha trascendido lo académico, llegando a la cultura popular. Ha inspirado novelas, series de televisión y hasta videojuegos, todos explorando la fascinación por lo desconocido. ¿Por qué este libro, en particular, ha capturado nuestra imaginación de tal manera? Tal vez sea la idea de que hay conocimientos ocultos, secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, que nos atrae a su misterio. Mientras tanto, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma sin resolver. Cada vez que alguien se sumerge en sus páginas, surge una pregunta. ¿Seremos nosotros los que finalmente logremos descifrarlo? O, quizás, el Voynich es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser comprendidas. ¿Estamos preparados para aceptar que hay secretos que permanecerán ocultos, incluso en la era de la información? A medida que continuamos explorando el fascinante mundo de los misterios medievales, el manuscrito Voynich se erige como un símbolo de la curiosidad humana. Nos invita a cuestionar, a investigar y sobre todo a maravillarnos ante lo desconocido. ¿Qué otros secretos nos esperan en las sombras de la historia? Quizás solo el tiempo lo dirá.
La búsqueda del tesoro de los caballeros templarios ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió con su inmenso patrimonio? ¿Dónde se encuentra la riqueza que se dice que escondieron antes de su caída en desgracia? A medida que la historia avanza, las sombras que envuelven a los templarios se han convertido en un campo fértil para teorías y leyendas. Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, se convirtieron en una de las órdenes más influyentes y poderosas de la Europa medieval. Pero, ¿qué fue lo que llevó a su repentina desaparición? A medida que se expandían, también acumulaban riquezas provenientes de donaciones, conquistas y su papel en la banca de la época. ¿Cómo es posible que, tras la disolución de la orden en el año 1314, su tesoro se esfumara sin dejar rastro? Una de las teorías más intrigantes sugiere que los templarios pudieron haber escondido su tesoro en lugares estratégicos, quizás en cuevas secretas o en tierras lejanas. Algunos creen incluso que su riqueza fue transportada a Escocia, donde podrían haber encontrado refugio tras la persecución. Podría ser que el legendario tesoro de los templarios se encuentre en algún rincón perdido de la geografía europea, esperando ser descubierto por un afortunado aventurero. Las historias sobre el tesoro de los templarios están llenas de símbolos y misterios. Se habla de un mapa que podría haber guiado a los más leales en la búsqueda de su fortuna, un mapa que ha sido objeto de especulaciones durante siglos. Pero, ¿realmente existió tal mapa? ¿O es solo una fantasía alimentada por la nostalgia de una era de gloria? Las pistas que han quedado son escasas y a menudo contradictorias, lo que solo añade más misticismo al asunto. Algunos investigadores han sugerido que el tesoro de los templarios no consistía solo en oro y joyas, sino también en conocimientos ocultos y reliquias sagradas. ¿Qué podría haber en ese tesoro que no sea solo material? La idea de que los templarios protegieran secretos antiguos, tal vez relacionados con el Santo Grial o la verdad detrás de la historia cristiana, provoca una fascinación aún mayor. ¿Fue su riqueza física solo un reflejo de un tesoro aún más valioso, uno que podría cambiar nuestra comprensión de la historia? La búsqueda del tesoro ha inspirado a muchos cazadores de tesoros, y algunos han afirmado haber encontrado pistas que podrían llevar a su localización. Sin embargo, la mayoría de estas afirmaciones se encuentran en un terreno resbaladizo, donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina. Es posible que algunos de estos buscadores estén más interesados en la fama que en la verdad. La historia está llena de aventuras fallidas y promesas rotas, lo que hace que cada nueva afirmación sea recibida con escepticismo. Entre las teorías más notables se encuentra la idea de que el tesoro de los templarios fue escondido en el famoso Monte del Templo en Jerusalén. Este lugar, que fue el sitio de su primer cuartel, ha sido objeto de excavaciones y exploraciones a lo largo de los años. Pero, ¿qué se ha encontrado realmente? ¿Es posible que lo que buscan los arqueólogos y aventureros sea mucho más que oro? Las respuestas parecen estar escondidas en un laberinto de historia y especulación. No podemos olvidar el papel que jugaron los enemigos de los templarios en la desaparición de su tesoro. La traición del rey Felipe el Hermoso de Francia, quien orquestó su arresto y ejecución, sugiere que había un interés muy claro en despojar a la orden de sus riquezas. Pero, ¿qué sucedió con todo lo que confiscaron? ¿Alguna vez se supo el destino de esos bienes? Las respuestas son tan esquivas como el tesoro mismo. Y luego están las leyendas que han surgido a partir de este misterio. Existen relatos sobre templos ocultos y sociedades secretas que podrían estar custodiando el legado de los templarios. Podría ser que algunos de ellos aún persistan en la actualidad, protegiendo los secretos que una vez fueron su razón de ser. La idea de que el tesoro de los templarios todavía esté en manos de unos pocos elegidos es sin duda
un concepto seductor. En la cultura popular, el tesoro de los templarios ha sido representado en innumerables libros, películas y videojuegos. Esto ha contribuido a su misticismo y atractivo, pero también ha distorsionado la realidad de su historia. Cuánto de lo que sabemos se basa en hechos y cuánto en la ficción. La mezcla de verdad y leyenda hace que sea difícil discernir lo que realmente ocurrió. A medida que la búsqueda del tesoro de los templarios continúa, nuevas generaciones de exploradores se sienten atraídas por la promesa de lo desconocido. ¿Cuántas más teorías se desarrollarán en el futuro? ¿Cuántas más personas se embarcarán en la búsqueda de un tesoro que podría no ser más que un mito? La historia de los templarios es un recordatorio de que a veces la búsqueda es tan emocionante como el propio hallazgo. Finalmente, el misterio del tesoro de los caballeros templarios sigue vivo en la imaginación popular. A medida que pasamos los años, la fascinación por su legado parece no desvanecerse. ¿Conservarán los secretos de los templarios su misterio por siempre? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta. Su historia seguirá inspirando curiosidad y aventuras en aquellos que buscan desentrañar los enigmas del pasado. La búsqueda del tesoro de los templarios es, sin duda, una de las grandes historias no contadas de la historia medieval. En un rincón de Inglaterra, en un pequeño pueblo llamado Woolpit, se cuenta una historia que ha desconcertado a generaciones. ¿Alguna vez has oído hablar de los niños verdes? Se dice que en el siglo XII, dos niños, un hermano y una hermana, aparecieron misteriosamente en el pueblo. Su piel tenía un tono verde brillante, algo que asombró a los habitantes. Pero, ¿de dónde venían? ¿Cuál era el origen de su extraño color? La leyenda cuenta que estos niños hablaban en un idioma que nadie entendía y que no podían comer nada de lo que les ofrecían. Sin embargo, sus estómagos parecían llenarse al consumir judías verdes, un alimento que era completamente desconocido para ellos. ¿Por qué solo podían alimentarse de eso? ¿Acaso venían de un lugar donde este alimento era común? Los aldeanos, intrigados, decidieron llevar a los niños ante el señor del lugar, quien intentó educarlos. Con el tiempo, los niños comenzaron a aprender inglés y su historia se fue revelando. Al parecer, habían llegado de un lugar subterráneo, un mundo que yacía más allá de la comprensión humana. Pero, ¿qué significa esto? ¿Existía realmente una civilización oculta en la Tierra? A medida que los días pasaban, la hermana se adaptó a su nueva vida, pero el hermano no pudo soportar el cambio. Se dice que murió poco después de ser rescatado. ¿Por qué no pudo adaptarse? ¿Qué le sucedió realmente? Esta tragedia dejó a los aldeanos aún más intrigados. La historia de los niños verdes se convirtió en una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. La curiosidad por el origen de estos niños ha llevado a muchas teorías. Algunos creen que podrían haber sido los sobrevivientes de un naufragio, mientras que otros sugieren que quizás venían de una dimensión paralela. ¿Es posible que existan mundos que nunca hemos conocido? La idea de realidades alternas siempre ha fascinado a la humanidad. Existen también quienes afirman que los niños eran simplemente una manifestación de una enfermedad, una condición médica que les dio ese tono verdoso. Pero, ¿podría una simple enfermedad explicar la llegada de estos niños a Woolpit? La naturaleza del ser humano es buscar respuestas, y esta historia nos hace cuestionar nuestras propias creencias. A lo largo de los años, la historia se ha convertido en un elemento del folclore inglés, inspirando libros, películas y obras de teatro. La imagen de los niños verdes ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en un símbolo de lo desconocido. ¿Por qué esta historia en particular ha perdurado en nuestra cultura?
Los relatos sobre los niños verdes también han sido interpretados como una alegoría, un cuento que encierra lecciones sobre la aceptación y la adaptación. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué sucedió realmente con esos niños? Y, aunque la historia se ha contado y retocado a lo largo de los años, la esencia del misterio sigue viva. En la actualidad, los arqueólogos y los historiadores continúan investigando el caso. Se han realizado excavaciones en Woolpit, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre el origen de estos enigmáticos niños. Pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. ¿Serán solo un mito o hay algo más detrás de esta historia fascinante? A medida que exploramos su legado, también reflexionamos sobre el impacto de los mitos y leyendas en nuestra percepción de la realidad. La historia de los niños verdes nos recuerda que el asombro y la curiosidad son parte de nuestra naturaleza. Nos impulsa a seguir buscando respuestas, incluso cuando éstas pueden estar más allá de nuestro entendimiento. La historia de los niños verdes de Woolpit es un recordatorio de que la historia está llena de enigmas que aún esperan ser resueltos. Nos invita a abrir nuestra mente a lo desconocido y a cuestionar lo que sabemos. ¿Qué otros misterios nos aguardan en las páginas olvidadas de la historia medieval? Así que, la próxima vez que escuches una leyenda, recuerda que puede haber más de lo que parece. La curiosidad nos lleva a explorar, a descubrir y tal vez a encontrar respuestas a preguntas que nunca imaginamos formular. Los niños verdes de Woolpit son solo uno de los muchos misterios que han dejado su huella en la historia, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un viaje interminable. ¿Es posible que un libro lleno de sabiduría y poder haya desaparecido en el tiempo, dejando solo ecos de su existencia? La leyenda del libro perdido de Merlín ha cautivado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Este misterioso texto, que supuestamente contenía secretos de magia y profecía, ha sido objeto de innumerables búsquedas e investigaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre este enigmático libro? Se dice que Merlín, el legendario mago y consejero del rey Arturo, poseía conocimientos que iban más allá de la comprensión humana. Los relatos antiguos nos cuentan que este libro no solo contenía hechizos y rituales, sino también sabiduría sobre el destino de reinos enteros. Pero, ¿dónde se encuentra ahora? Algunos creen que está escondido en un lugar secreto, mientras que otros piensan que nunca existió realmente. ¿Qué opinas tú? Existen diversas historias sobre cómo Merlín adquirió su conocimiento. Algunos relatos sugieren que fue un aprendiz de antiguos druidas, mientras que otros hablan de su conexión con fuerzas sobrenaturales. ¿Podría ser que el libro estuviera protegido por magia tan poderosa que solo unos pocos elegidos pudieran acceder a su contenido? La idea de un conocimiento prohibido siempre ha despertado el interés de exploradores y estudiosos. A lo largo de los siglos, diversos aventureros han intentado encontrar el libro perdido de Merlín. Desde caballeros medievales hasta investigadores contemporáneos, la búsqueda ha tenido muchos rostros. Pero, ¿qué pistas han dejado atrás? Algunos creen que el libro podría estar escondido en las colinas de Gales, donde se dice que Merlín pasó gran parte de su vida. Sin embargo, otros apuntan a lugares más exóticos, como las antiguas bibliotecas de la Edad Media. Las leyendas también sugieren que el libro podría estar relacionado con la búsqueda del Santo Grial. Podría ser que el conocimiento que contenía fuese esencial para entender el verdadero propósito de la vida y de la búsqueda espiritual. Muchas historias entrelazan estos dos elementos, sugiriendo que solo aquellos con un corazón puro pueden encontrar el Grial y, por ende, el libro de Merlín. Algunos historiadores han tratado de desentrañar la conexión entre el mago y el libro. A través de la literatura y la poesía, Merlín ha sido retratado como un personaje que desafía las leyes de la naturaleza. Pero,
¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es pura fantasía? La línea entre la realidad y el mito parece desdibujarse cuando se habla de Merlín y su legado. Uno de los relatos más intrigantes menciona que el libro contiene un mapa que lleva a lugares de gran poder. ¿Podría ser que aquellos que lo posean puedan controlar el destino de naciones enteras? La historia está llena de personajes que han buscado este conocimiento, desde reyes hasta alquimistas. Sin embargo, ¿cuántos realmente creyeron en su existencia? En el siglo XIX, un grupo de eruditos se dedicó a buscar el libro en las antiguas ruinas de castillos y monasterios. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. ¿Cómo es posible que un texto tan poderoso se haya evaporado de la existencia? Algunos sugieren que la Iglesia, temerosa del poder que podría ofrecer, decidió destruirlo. Pero, ¿podría realmente una institución tan poderosa haber ocultado su existencia? Las historias sobre el libro no solo se limitan a la búsqueda física. Se dice que aquellos que intentan leerlo sin estar preparados sufren terribles consecuencias. ¿Qué tipo de advertencia es esta? Tal vez el libro contenga secretos que no deberían ser revelados. ¿Estamos preparados para conocer la verdad? El legado de Merlín y su libro ha influenciado a numerosos autores y cineastas a lo largo de los años. Desde las películas de fantasía hasta las novelas de misterio, su historia ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Pero, ¿cómo es que un personaje de hace siglos sigue resonando en nuestra vida moderna? La fascinación por lo desconocido parece ser una constante en la naturaleza humana. Algunas teorías contemporáneas sugieren que el libro podría estar escondido en la literatura misma, representando el conocimiento que todos buscamos. Podría ser que la búsqueda del libro perdido de Merlín no sea tanto un esfuerzo físico, sino una búsqueda interna por entendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. En el fondo, la leyenda del libro perdido de Merlín nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a explorar lo que hay más allá de la realidad tangible. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras mentes y corazones a las posibilidades que el conocimiento oculto puede ofrecer? La búsqueda de Merlín puede ser, en última instancia, una metáfora de nuestra propia búsqueda de significado. Así que, mientras continúas tu propia travesía en la vida, recuerda que la magia y el misterio pueden estar más cerca de lo que piensas. ¿Quién sabe? Tal vez, solo tal vez, el verdadero libro que todos buscamos esté esperando ser descubierto dentro de nosotros mismos. Un fenómeno que parece sacado de una novela de fantasía, La plaga de baile, de 1518, es un misterio que ha desconcertado a historiadores y científicos. ¿Por qué cientos de personas comenzaron a bailar de manera incontrolable en las calles de Estrasburgo, en aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué causó esta extraña epidemia que llevó a algunos a la locura? La historia comienza en julio de ese año, cuando un grupo de personas se reunió en la plaza del mercado. Sin razón aparente, comenzaron a moverse, primero con ritmo, luego con frenesí. En cuestión de días, la situación se convirtió en un caos. ¿Cómo es posible que un simple baile pudiera apoderarse de tantas personas? La respuesta no es sencilla. Los médicos de la época estaban desconcertados. En lugar de tratar a los bailarines, sugirieron que la solución era aumentar la danza. ¿Qué lógica había detrás de esta recomendación? Algunos creían que la única manera de curar a los afectados era permitir que siguieran bailando hasta llegar al agotamiento. Pero, ¿hasta dónde puede llevar el deseo de bailar? Mientras tanto, las multitudes se agolpaban para observar el fenómeno. Los bailarines, que en su mayoría eran mujeres, se movían sin control. Algunos incluso colapsaban por la fatiga. ¿Qué estaban sintiendo en ese momento? Muchos de ellos afirmaban que no podían detenerse, como si una fuerza invisible los empujara a continuar. La pregunta persiste:
¿Se trataba de una manifestación de estrés colectivo, de alguna especie de locura contagiosa? Algunos teóricos sugieren que la plaga de baile podría haber sido provocada por el consumo de pan contaminado con ergot, un hongo que causa alucinaciones y convulsiones. ¿Podría ser que un simple alimento se convirtiera en el desencadenante de este extraño fenómeno? Sin embargo, otros expertos apuntan a factores sociales y psicológicos, como la presión de la época y el sufrimiento que la gente atravesaba por las constantes crisis que azotaban la región. ¿Podría el baile haber sido una forma de liberar tensiones acumuladas? La comunidad médica de entonces, sin el conocimiento que tenemos hoy, se encontraba completamente perdida. Con el tiempo, el fenómeno se calmó, pero las historias sobre la plaga de baile continuaron circulando. ¿Por qué un evento así no ha vuelto a repetirse en la historia? ¿Acaso estamos condenados a olvidar los efectos del estrés colectivo? La fascinación por este evento ha perdurado a lo largo de los siglos. Desde que se documentó, la plaga de baile ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y artistas. ¿Qué es lo que hace que un fenómeno así resuene en nuestra cultura actual? Quizás se trate de la búsqueda de respuestas a lo inexplicable, de la necesidad humana de entender el comportamiento en masa. Algunas interpretaciones modernas sugieren que el baile podría haber funcionado como una forma de protesta o un grito de auxilio. Podría ser que aquellos bailarines estuvieran expresando su sufrimiento de una manera que las palabras no podían. La danza, en este contexto, se convierte en un lenguaje en sí mismo, un medio para liberar las emociones reprimidas. Los relatos sobre la plaga de baile de 1518 nos llevan a reflexionar sobre el poder de la mente y el cuerpo. ¿Hasta qué punto nuestras emociones pueden influir en nuestra salud física? Este episodio histórico se convierte en un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Con el paso de los años, la plaga de baile ha evolucionado en su interpretación. En la actualidad, algunos investigadores consideran la posibilidad de que haya habido un componente social, un deseo inconsciente de romper con las normas de una sociedad reprimida. ¿Es posible que la danza haya sido un acto de rebelión contra las restricciones de la época? Al final, la plaga de baile de 1518 permanece inscrita en la historia como un enigma. A medida que exploramos los misterios de la humanidad, es vital recordar que lo desconocido a menudo está entrelazado con nuestras experiencias más humanas. ¿Nos atreveremos a adentrarnos en los abismos de nuestra propia psique? ¿O preferiremos bailar al son de lo establecido? Este fenómeno nos invita a cuestionar nuestra comprensión del comportamiento humano. La plaga de baile es un recordatorio de que a veces las respuestas no son tan claras y que la historia tiene el poder de desafiarnos a pensar más allá de lo evidente. ¿Qué otros misterios nos esperan en el camino, ocultos entre las sombras de nuestro pasado? ¿Qué es lo que hace que una leyenda perdure a lo largo de los siglos? ¿Qué secretos se esconden tras las historias de poder, traición y misterios ocultos? La historia de la maldición que rodea a los grandes maestros templarios es un claro ejemplo de cómo el pasado puede seguir resonando en el presente, dejando una estela de intriga y asombro. ¿Acaso los templarios, con su fervor religioso y su afán de poder, habían provocado algo que aún no comprendemos? Los caballeros templarios, fundados en el siglo XII, se convirtieron en una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. Pero, ¿qué ocurrió cuando su influencia comenzó a desvanecerse? En 1307, el rey Felipe IV de Francia, ansioso por apoderarse de sus riquezas, orquestó una brutal persecución. ¿Fue este el inicio de una maldición que los perseguiría incluso más allá de sus vidas? Las historias cuentan que en su condena, los templarios no solo perdieron su fortuna, sino también su honor, y que un oscuro destino se cernía sobre ellos.
¿Qué es lo que se decía sobre esta maldición? Se decía que aquellos que habían condenado a los templarios a la muerte, como Felipe IV, enfrentarían su propia ruina. Pero, ¿es posible que estas advertencias fueran más que simples supersticiones? La historia nos muestra que poco después de la disolución de la orden, el rey Felipe enfrentó la caída de su dinastía y su legado fue manchado por la historia. ¿Coincidencia o un efecto directo de la maldición? Los relatos sobre la maldición de los templarios no se limitan a la realeza. Se dice que aquellos que se atrevieron a profanar sus tumbas o a robar sus tesoros también fueron víctimas de esta oscura maldición. ¿Es posible que el miedo a la represalia haya mantenido a la gente alejada de los secretos templarios? Muchas historias cuentan que quienes intentaron desenterrar sus riquezas se encontraron con desastres inexplicables, muertes repentinas y desgracias familiares. Pero, ¿cómo afectó esta maldición a los propios templarios? A pesar de su condena, algunos miembros de la orden lograron escapar y se dice que formaron nuevas sociedades secretas. ¿Podría ser que la maldición se extendiera a ellos también? Se rumorea que aquellos que lograron sobrevivir a la purga de Felipe IV vivieron en la sombra, siempre temerosos de la venganza de sus antiguos enemigos. Y no solo los templarios fueron tocados por esta oscura historia. Aquellos que se interesaron por su legado, como los buscadores de tesoros y los historiadores, también encontraron su suerte alterada. Es posible que la obsesión por descubrir los secretos templarios haya atraído una energía oscura. Algunos arqueólogos han reportado accidentes inexplicables y enfermedades inusuales al intentar desenterrar los secretos de la orden. Algunos han especulado que la maldición se manifiesta de diferentes maneras. ¿Podría ser que la misma historia de los templarios esté maldita? Las narraciones sobre su riqueza y poder han sido distorsionadas a lo largo de los años, y algunos creen que esto se debe a fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Quién puede decir qué es verdad y qué es simplemente mito? Además, la historia de los templarios ha sido objeto de numerosas adaptaciones en la cultura popular. Desde películas hasta novelas, su legado perdura. Pero, ¿será posible que cada vez que se cuenta su historia, se reanude la maldición? Cada nuevo interés puede ser visto como un nuevo intento de desentrañar un secreto que debería permanecer oculto. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia curiosidad y deseo de conocimiento? Sin embargo, no todo es oscuridad y misterio. Algunos han intentado romper la maldición a través de rituales y ceremonias. ¿Es posible que la fe y la esperanza puedan desafiar a lo desconocido? Historias de aquellos que han intentado apaciguar a los espíritus de los templarios nos llevan a preguntarnos: ¿qué papel juegan nuestras acciones y creencias en la influencia del pasado sobre nuestro presente? A medida que exploramos la historia de la maldición de los templarios, surgen más preguntas. ¿Es la historia un relato de advertencia? ¿O es un recordatorio de que a veces los secretos mejor guardados son los que nunca deberían ser revelados? La fascinación por lo desconocido nos lleva a investigar más y más, pero también nos recuerda que algunos misterios pueden ser demasiado peligrosos para ser desenterrados. Y así, la maldición de los grandes maestros templarios continúa, un eco de un pasado que todavía resuena en nuestros días. Aunque la historia puede haber sido escrita, el misterio sigue vivo. ¿Quién sabe qué otros secretos se esconden en las sombras de la historia? Cada nuevo descubrimiento podría traer consigo una nueva revelación, o quizás una nueva maldición. La historia de los templarios es un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta. ¿Estamos listos para convivir con ellos? La historia de la Orden de los Caballeros Templarios está plagada de enigmas y secretos, pero uno de los más intrigantes es la desaparición de su flota.
¿Qué sucedió con esos barcos que en su momento fueron símbolo de poder y riqueza? La flota templaria, compuesta por navíos de gran capacidad, se encontraba en el mar Mediterráneo, operando en rutas comerciales y llevando a cabo misiones sagradas. Sin embargo, con la caída de la Orden en el siglo XIV, estos barcos se esfumaron como un susurro en la brisa. Un hecho que despierta aún más curiosidad es que los templarios eran conocidos por su habilidad en la navegación. ¿Por qué, entonces, su flota desapareció en un momento tan crítico de su historia? Algunos sugieren que la flota fue escondida intencionalmente para protegerla de los enemigos. Otros creen que se hundió en tormentas, pero ¿es eso realmente lo que sucedió? Al finalizar la orden, muchos de sus miembros fueron arrestados y sus bienes confiscados por el rey Felipe el Hermoso de Francia. Sin embargo, se dice que parte de su riqueza y sus embarcaciones pudieron haber sido llevadas a un lugar seguro. ¿Dónde podría estar ese lugar seguro? Una teoría fascinante sugiere que los templarios habrían llevado su tesoro junto con su flota al Nuevo Mundo, mucho antes de que Colón llegara a sus costas. Esta idea ha alimentado leyendas sobre un tesoro escondido en América del Norte que podría estar relacionado con las antiguas leyendas de los nativos americanos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia concreta que respalde esta teoría. Algunos historiadores creen que la flota templaria pudo haber navegado hacia el norte, en dirección a Escocia, donde la orden encontró refugio con los clanes locales. ¿Acaso se unieron a los escoceses en su lucha por la independencia? ¿Es posible que los templarios, en su búsqueda por sobrevivir, hayan decidido integrarse en la resistencia local, llevando consigo sus conocimientos y riquezas? Las historias sobre la flota templaria no solo se limitan a su posible desaparición. Existen relatos que hablan de barcos fantasma que han sido avistados en aguas del Mediterráneo, barcos que se asemejan a los legendarios navíos templarios. ¿Podrían ser estas apariciones un eco del pasado, una manifestación de un tesoro que aún no ha sido encontrado? La idea de que un barco fantasma podría estar vagando por el mar, cargado de oro y secretos, es sin duda un pensamiento que enciende la imaginación. La conexión entre la flota templaria y las leyendas de los tesoros escondidos ha capturado la atención de muchos buscadores de tesoros a lo largo de los años. Algunas expediciones han intentado rastrear el paradero de estos barcos, pero hasta ahora la búsqueda ha sido en vano. ¿Qué tan profundo están dispuestos a cavar los cazadores de tesoros para descubrir lo que realmente ocurrió? La historia de la flota también está vinculada a la misteriosa relación entre los templarios y el conocimiento oculto. Se dice que los templarios poseían secretos antiguos que podrían haber sido llevados a bordo de sus barcos. ¿Qué clase de conocimientos estaban protegiendo? ¿Acaso había un mapa que guiaba hacia un tesoro más allá de lo material? Estas preguntas nos llevan a considerar la posibilidad de que la flota no solo transportaba riqueza, sino también sabiduría y poder. A medida que la historia de los templarios se desarrolla, se abre un abanico de teorías sobre la desaparición de su flota. Una de las más intrigantes sugiere que la flota podría estar escondida en un lugar no accesible, tal vez en islas remotas o en cuevas subterráneas. Podría ser que, en algún lugar del Mediterráneo, haya un refugio secreto donde los templarios guardaron su flota y su tesoro. La fascinación por los templarios y su flota no solo se limita a la historia. Su legado ha influido en películas, libros y programas de televisión, manteniendo viva la curiosidad sobre su destino. Cada nueva interpretación de su historia alimenta el misterio y lo hace aún más intrigante. ¿Por qué seguimos tan interesados en ellos? Quizás es porque, en un mundo lleno de respuestas, los templarios nos recuerdan que hay preguntas que aún quedan sin responder. La desaparición de la flota templaria se ha convertido en un símbolo de la búsqueda del conocimiento perdido.
La idea de tesoros ocultos y secretos ancestrales que esperan ser descubiertos resuena en cada uno de nosotros. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos bajo las olas del mar? La historia de la flota templaria nos invita a seguir explorando y preguntando, a no rendirnos ante la superficialidad de las respuestas y a buscar siempre más allá. En conclusión, la desaparición de la flota templaria es un misterio que sigue vivo en la imaginación colectiva. Las teorías, leyendas y relatos han tejido un tapiz intrigante que nos invita a seguir indagando. ¿Qué secretos aún nos guarda la historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, el enigma de la flota templaria seguirá inspirando a generaciones a buscar la verdad en lo desconocido. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la complejidad de los antiguos mecanismos que los seres humanos han creado a lo largo de la historia? Uno de los más fascinantes y enigmáticos es, sin duda, el mecanismo de Antikythera. Este asombroso artefacto, descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera, ha desconcertado a expertos y entusiastas por igual durante más de un siglo. Pero, ¿qué es exactamente el mecanismo de Antikythera y por qué ha capturado tanto la imaginación? Para empezar, se estima que fue construido alrededor del siglo II a.C., lo que lo convierte en un testimonio de la increíble habilidad de los antiguos griegos en la mecánica y la astronomía. Este artefacto no solo es un reloj, sino que también funciona como un sofisticado calculador astronómico. Pero, ¿cómo lograron los antiguos griegos construir algo tan avanzado? La respuesta podría estar en su profundo conocimiento de la astronomía y en su deseo de comprender los movimientos celestiales. Una de las preguntas más intrigantes es, ¿qué información era capaz de proporcionar este mecanismo? Los investigadores han descubierto que podía predecir eclipses solares y lunares, así como las posiciones de los planetas y las fases de la Luna. Imagina tener un dispositivo que te permite conocer el futuro astronómico. Esta capacidad no solo tenía implicaciones prácticas para la agricultura, la navegación y la vida cotidiana, sino que también estaba entrelazada con la religión y la mitología de la época. Sin embargo, a pesar de su complejidad, el mecanismo de Antikythera fue olvidado durante siglos. ¿Cómo es posible que un invento tan revolucionario cayera en el olvido? Se cree que tras la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, muchos conocimientos se perdieron, y con ellos el entendimiento de este artefacto. Durante siglos, la humanidad siguió sin comprender plenamente los movimientos del cosmos, mientras que un antiguo dispositivo seguía guardando sus secretos. A medida que se avanzaba en la investigación del mecanismo, se plantearon nuevas preguntas. ¿Cuántas piezas tenía realmente? Se estima que constaba de más de 30 engranajes de bronce, todos interconectados, funcionando en perfecta armonía. Este tipo de sofisticación mecánica no se volvería a ver hasta muchos siglos después durante el Renacimiento. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la historia de la tecnología? Los estudios modernos han revelado que el mecanismo de Antikythera no solo era un instrumento práctico, sino también un objeto de gran belleza. Elaborados grabados e inscripciones adornan su superficie, revelando información sobre calendarios y ciclos astronómicos. Pero, ¿quiénes eran los genios detrás de su creación? Muchos creen que podría haber sido hecho por un grupo de científicos y filósofos griegos, trabajando en conjunto para desentrañar los misterios del universo. La intrigante historia de su descubrimiento también merece atención. Los buzos que encontraron el artefacto en 1901 no tenían idea de la magnitud de su hallazgo. Inicialmente, se pensaba que eran simples restos de estatuas y otros objetos de valor. Pero al examinar el mecanismo, se dieron cuenta de que habían encontrado algo que cambiaría la historia de la ciencia.
Con el tiempo, el mecanismo de Antiquitera ha sido objeto de numerosas reconstrucciones y estudios. Los científicos continúan utilizando tecnología moderna, como la tomografía computarizada, para desentrañar sus secretos ocultos. Pero, ¿qué más nos podría revelar sobre la antigua Grecia? Algunos investigadores sugieren que podría haber más artefactos similares esperando ser descubiertos en el fondo del mar, lo que plantea la posibilidad de que aún hay mucho por aprender sobre nuestros antepasados. La fascinación por el mecanismo de Antiquitera no solo radica en su intrincada ingeniería, sino también en lo que representa, el deseo humano de entender el cosmos. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado hacia el cielo en busca de respuestas, y este artefacto es un testimonio de ese impulso. Pero, ¿será posible que aún existan otros conocimientos perdidos que podrían cambiar nuestra percepción de la historia? Además, este mecanismo plantea preguntas sobre el futuro. A medida que la tecnología avanza, ¿seremos capaces de crear dispositivos que superen incluso a este? La historia del mecanismo de Antiquitera es un recordatorio de que, aunque hay mucho que hemos logrado, siempre habrá más por descubrir. La curiosidad y la búsqueda del conocimiento son impulsores fundamentales de la humanidad. Finalmente, el mecanismo de Antiquitera no es solo un artefacto antiguo, es un símbolo de nuestra eterna curiosidad y deseo de comprender el mundo que nos rodea. Nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y a considerar qué otros misterios del pasado podrían estar esperando a ser revelados. La historia de este fascinante mecanismo nos enseña que, aunque el tiempo avanza, el espíritu humano de exploración y descubrimiento permanece inquebrantable. En el corazón de la historia de Francia late un misterio que ha fascinado a generaciones: el enigma del hombre de la máscara de hierro. Este enigmático prisionero, cuya identidad ha sido objeto de especulación y teorías durante siglos, ha dejado una huella imborrable en la imaginación colectiva. ¿Quién era realmente? ¿Por qué se le condenó a vivir una vida de oscuridad tras una máscara? La historia comienza en el siglo XVII, cuando este hombre fue encarcelado en la Bastilla y otras prisiones bajo un estricto secreto. Algunos creen que era un noble, mientras que otros sugieren que podría haber sido un traidor. Pero, ¿qué lo llevó al aislamiento y al silencio? La historia cuenta que fue arrestado por orden del rey Luis XIV, un monarca que no toleraba la disidencia y que, al parecer, temía las implicaciones de revelar la verdadera identidad de su prisionero. Pero, si esto es así, ¿qué secretos podía tener un hombre que justifique tal medida? Una de las teorías más intrigantes sugiere que este prisionero era el hermano gemelo del rey. Una idea que, aunque suena sorprendente, ha capturado la atención de muchos investigadores. ¿Podría ser posible que la historia de Francia hubiera sido completamente diferente si el rey hubiera tenido que compartir el trono con su hermano? Sin embargo, esta teoría plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué ocultar a un hermano en lugar de reivindicarlo? Las especulaciones sobre su origen no terminan aquí. Otros han sugerido que el hombre enmascarado era un aristócrata que se opuso al rey, un enemigo del Estado que, al ser apresado, se vio condenado a vivir en la sombra. Pero, ¿por qué utilizar una máscara? ¿Era una forma de ocultar su identidad, o más bien una forma de proteger su vida? Historiadores y novelistas han explorado estas preguntas, pero la verdad sigue siendo elusiva. La máscara que portaba, hecha de tela y hierro, se convirtió en un símbolo de la opresión y el secreto. ¿Qué pensaría alguien al ser condenado a vivir así? La historia sugiere que vivió en condiciones bastante confortables para un prisionero de la época. Pero la falta de libertad es un precio muy alto. A lo largo de su encarcelamiento, nunca se reveló su identidad, ni siquiera a sus carceleros. Esto plantea una inquietante pregunta.
¿Qué tipo de información tenía que ser protegida a toda costa? Algunas teorías apuntan a que el hombre de la máscara de hierro podría haber sido un importante espía, alguien cuyas revelaciones podrían haber cambiado el rumbo de las guerras y alianzas de Europa. Si esto es cierto, ¿cuánto sabría realmente? La posibilidad de que un solo individuo pueda tener tal poder sobre los destinos de naciones enteras es sin duda fascinante. A lo largo de los años, el misterio del hombre de la máscara ha inspirado novelas, películas y obras de teatro. La representación de su historia ha variado desde el héroe trágico hasta el villano oscuro. Cada adaptación ha tratado de encontrar sentido a su enigma. Pero ¿cuál es la verdad detrás de su historia? ¿Es posible que nunca la sepamos? Las teorías sobre su identidad han sido tantas que a menudo se confunden entre sí. Algunos sostienen que podría haber sido un noble italiano, mientras que otros sugieren que era un miembro de la familia real. La diversidad de ideas refleja lo profundamente enraizado que está este misterio en nuestra cultura. ¿Por qué seguimos tan intrigados por él, incluso siglos después? Los documentos históricos son escasos y muchas veces contradictorios, lo que solo añade más leña al fuego de la especulación. Algunos historiadores creen que el secreto de su identidad fue un asunto tan delicado que los que lo conocían fueron silenciados de manera permanente. ¿Qué tan lejos puede llegar un rey para proteger su imagen y su poder? La historia del hombre de la máscara de hierro nos recuerda que, a menudo, la historia está llena de sombras y secretos. La idea de que un individuo puede ser borrado del relato histórico, permanecer oculto y aún así tener un impacto significativo es un concepto inquietante. ¿Cuántas otras historias de la historia permanecen enterradas bajo capas de secreto y silencio? En la cultura contemporánea, el hombre de la máscara de hierro se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opresión. Su historia nos invita a reflexionar sobre las libertades que a menudo damos por sentadas y sobre los sacrificios que algunos han hecho en nombre de la verdad. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro propio tiempo? La búsqueda de la verdad detrás de este enigma medieval se ha convertido en una aventura para muchos. Investigadores, escritores y curiosos han dedicado sus vidas a desentrañar su historia, pero al final ¿seremos capaces de descubrir quién era realmente el hombre de la máscara de hierro? Oh, tal vez. Es mejor dejar que el misterio perdure, ya que a veces lo desconocido puede ser más poderoso que la verdad misma. Así, el enigma del hombre de la máscara de hierro continúa desafiando nuestra comprensión, invitándonos a adentrarnos en un mundo donde los secretos son más intrigantes que las respuestas. ¿Quién sabe qué otros misterios aguardan ser descubiertos en las sombras de la historia? La búsqueda continúa. Y la historia de este prisionero enmascarado es solo una de las muchas que nos recuerdan que el pasado está lleno de enigmas por resolver. ¿Cuál es el objeto más buscado de todos los tiempos en la historia humana? Uno que ha capturado la imaginación de reyes, caballeros y aventureros a lo largo de los siglos. Hablamos del Santo Grial, un símbolo de poder y divinidad que ha inspirado mitos y leyendas que perduran hasta nuestros días. Pero, ¿qué es realmente el Santo Grial? Algunos lo describen como el cáliz que utilizó Jesucristo en la Última Cena, mientras que otros lo ven como un objeto místico que otorga la inmortalidad o la sabiduría infinita. Pero, ¿por qué un simple recipiente ha adquirido tal importancia en la cultura occidental? La búsqueda del Grial no es solo una búsqueda de un objeto físico, sino un viaje espiritual que ha llevado a muchos a cuestionar su fe y su propósito en la vida. En la Edad Media, las historias sobre el Grial se entrelazaron con las leyendas artúricas, donde los caballeros de la Mesa Redonda se embarcaban en peligrosas misiones para encontrarlo. ¿Por qué estos valientes guerreros estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un objeto tan esquivo? La respuesta se encuentra en la promesa de redención y gloria que el Grial representaba.
Aquellos que alcanzaban el Grial eran considerados dignos y bendecidos. Sin embargo, la naturaleza del Grial ha sido objeto de debate. Algunos relatos lo describen como un objeto físico, mientras que otros sugieren que es un estado de ser. Puede ser que el Grial sea en realidad la búsqueda del conocimiento y la verdad en lugar de un objeto tangible. Esta interpretación ha dado lugar a innumerables teorías sobre su significado oculto a lo largo de la historia. Las versiones más antiguas de la leyenda del Grial provienen de textos medievales como el Ciclo Artúrico. En estos relatos, el Grial aparece como un objeto sagrado que otorga poderes extraordinarios, pero también está rodeado de pruebas y tribulaciones. Podría ser que este objeto no solo traiga bendiciones, sino que también conlleve grandes responsabilidades. Esta dualidad es un tema recurrente en muchas leyendas. La búsqueda del Santo Grial ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. Desde las novelas de Chrétien de Troyes hasta la famosa película Indiana Jones y la Última Cruzada, el Grial se ha convertido en un símbolo de aventuras épicas y descubrimientos asombrosos. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que han dedicado sus vidas a la búsqueda del Grial en la vida real? Muchos han afirmado haberlo encontrado, mientras que otros han muerto en su búsqueda. El Grial también ha sido objeto de controversia religiosa. Algunas sectas cristianas creen que tiene un poder divino y que su descubrimiento podría cambiar la comprensión de la fe. Pero, ¿es este objeto verdaderamente sagrado? ¿O es simplemente una creación de la imaginación humana? La historia del Grial plantea preguntas sobre la fe, la espiritualidad y la búsqueda del sentido en la vida. Las leyendas del Grial han evolucionado con el tiempo, y en la actualidad, muchas personas continúan buscando su propia versión del Santo Grial, ya sea en la forma de éxito, amor o realización personal. ¿Qué significa el Grial para ti? Cada uno de nosotros puede tener una interpretación diferente de este concepto. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual es un viaje personal que nunca termina. La influencia del Santo Grial en la cultura popular es innegable. Desde libros hasta videojuegos, su legado persiste y sigue fascinando a nuevas generaciones. Pero lo más intrigante es cómo un objeto cuya existencia nunca ha sido comprobada puede seguir despertando tanta curiosidad. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra naturaleza como seres humanos? Tal vez en nuestra búsqueda de respuestas, el Grial se convierte en un espejo que refleja nuestras aspiraciones y deseos más profundos. A medida que exploramos la historia del Santo Grial, nos damos cuenta de que su verdadero poder radica en la forma en que ha unido a las personas a través de los siglos. Ya sea en la búsqueda de la fe, la aventura o la verdad, el Grial ha sido un faro de esperanza y motivación. ¿Qué otro objeto en la historia ha logrado tal hazaña? La búsqueda del Santo Grial podría no ser solo un viaje físico, sino también un viaje interno. La verdadera esencia del Grial puede estar en la transformación que experimentamos mientras buscamos lo que creemos que es sagrado. Al final del día, la leyenda del Grial nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y la verdad puede ser tan valiosa como el propio objeto que anhelamos. En un mundo donde la ciencia y la razón a menudo predominan, la búsqueda del Santo Grial nos invita a soñar y a aventurarnos en lo desconocido. ¿Qué misterios aún nos esperan en el camino? La historia del Grial es un recordatorio de que, aunque no siempre encontramos lo que buscamos, el viaje en sí mismo puede ser la recompensa más grande de todas. La próxima vez que escuches la leyenda del Santo Grial, recuerda que su verdadero significado puede estar más cerca de lo que imaginas. En el corazón de la historia medieval hay una anécdota tan peculiar que desafía la lógica y la razón.
Hablamos del juicio de un cadáver, un evento que parece sacado de una novela de ficción, pero fue tan real como el frío acero de una espada. ¿Qué llevó a un hombre a ser juzgado después de su muerte? La historia comienza con el Papa Esteban VI, quien en el año 9 de su papado decidió hacer justicia a su predecesor, el Papa Formoso. ¿Quién era Formoso y por qué fue tan importante? Formoso no solo fue un líder espiritual, sino que también tuvo un papel crucial en la política de su tiempo. Pero su papado estuvo marcado por controversias y luchas de poder. A su muerte, muchos de sus enemigos políticos decidieron que no solo debían despreciar su legado, sino que además debían humillarlo aún más. Así es como nació la idea de desenterrar su cuerpo para someterlo a un juicio público. Pero, ¿cómo se lleva a cabo un juicio a un muerto? En el año 896, el cadáver de Formoso fue exhumado y llevado a la sala del tribunal, donde un obispo lo presidiría. Imagina la escena: un cuerpo en descomposición, vestido con sus vestiduras papales, sentado en un trono improvisado. ¿Qué tipo de pruebas se podrían presentar contra un hombre que ya no podía defenderse? Los acusadores, entre ellos el nuevo papa, presentaron una serie de cargos, desde haber usurpado el poder hasta haber realizado actos de corrupción. La figura del cadáver, con su mirada vacía, se convirtió en el centro de atención. Las acusaciones eran tan absurdas como impactantes. ¿Quién podría haber imaginado que un juicio de este tipo se llevaría a cabo en la Santa Sede? Pero el deseo de deslegitimar a Formoso era tan fuerte que los presentes parecían ignorar la grotesca naturaleza del evento. La respuesta a la pregunta de por qué esto sucedió es tan compleja como fascinante. Finalmente, después de escuchar las acusaciones, el tribunal llegó a una decisión. Fue declarado culpable. ¿Qué significa esto para el legado de un papa? Su cuerpo fue despojado de sus vestiduras papales, un acto que simbolizaba la anulación de su reinado. Pero eso no fue todo. El cuerpo fue arrojado al Tíber, como si la corriente pudiera borrar su existencia de la historia. Imagina el simbolismo de esa acción. Un intento de borrar no solo una vida, sino una era completa. Sin embargo, la historia no termina ahí. Este juicio inusual dejó una huella profunda en la Iglesia y la política de la época. ¿Cómo pudo un evento tan absurdo influir en la percepción del papado? La respuesta radica en cómo los poderes políticos y religiosos estaban entrelazados en el siglo IX. Este episodio se convirtió en un símbolo de los excesos de la política eclesiástica y la brutalidad que se podía ejercer en nombre de la fe. Los ecos del juicio de Formoso resuenan en la historia, recordándonos que la lucha por el poder puede llevar a decisiones incomprensibles. En un mundo donde la vida y la muerte se entrelazan en juegos de poder, ¿qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para desmantelar a tu enemigo? La figura de Formoso, una vez un líder, se convirtió en un recuerdo de lo que puede suceder cuando la ambición y la venganza se entrelazan. A través de los siglos, este evento ha sido objeto de estudio y especulación. Historiadores y académicos han tratado de desentrañar los motivos y las implicaciones del juicio. ¿Fue solo un acto de venganza o un intento de reafirmar el control en un momento de crisis? El juicio del cadáver es un recordatorio escalofriante de que la historia está llena de sombras, donde los muertos a menudo hablan más que los vivos. Al final, la historia de la Sínodo de los Muertos nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué lecciones podemos extraer de un evento que parece tan anacrónico? Tal vez la reflexión más importante sea sobre el poder de la memoria y cómo el pasado puede ser manipulable incluso después de la muerte. Las huellas de la historia son complejas y a menudo están marcadas por tragedias que nos recuerdan que la ambición humana puede llevarnos a actos inimaginables. Así,
El juicio de un cadáver se convierte en una metáfora de la lucha por el poder. Un recordatorio de que los ecos del pasado pueden reverberar en el presente, influyendo en cómo entendemos el papel de la autoridad y la justicia. La figura de Formoso, despojada de dignidad, se alza como un símbolo de un tiempo en que la vida y la muerte eran meras fichas en un juego de ajedrez político. La historia, como el ciclo de la vida, sigue girando, y cada evento, por absurdo que parezca, tiene su lugar en el vasto tejido del tiempo. En el corazón de Granada, se descubrieron unos libros de plomo que han desatado la curiosidad de historiadores y arqueólogos por igual. Pero, ¿qué contienen realmente esos misteriosos textos? La historia nos dice que fueron hallados en 1910, cuando un campesino, mientras trabajaba en su campo, encontró un tesoro que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, este descubrimiento no solo fue un golpe de suerte, sino también el inicio de un enigma que persiste hasta hoy. Los libros, que son en realidad un conjunto de 17 placas de plomo, presentan inscripciones en un idioma desconocido. ¿Qué razón podría tener alguien para escribir en un lenguaje que nadie podía entender? Y más aún, ¿por qué utilizar plomo en lugar de papel? Un material mucho más accesible en aquella época. Este material, pesado y duradero, parece indicar que los textos estaban destinados a perdurar a lo largo del tiempo. ¿Pero para qué? ¿Qué secretos guardan estos libros que han desafiado a tantos intentos de desciframiento? Los expertos han formulado diversas teorías sobre su significado. Algunos creen que podrían contener enseñanzas ocultas de la alquimia o del esoterismo, mientras que otros sugieren que reflejan creencias religiosas de la época, incluso vinculadas a la tradición cristiana o a la influencia islámica. Imagínate que, en su interior, hay información sobre rituales antiguos o conocimientos perdidos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Qué pasaría si estos libros revelaran aspectos desconocidos de la vida cotidiana en la Granada medieval? Sin embargo, la falta de contexto y el idioma indescifrable han dificultado cualquier intento de traducción. A pesar de los avances en tecnología y los métodos modernos de análisis, el misterio persiste. Podría ser que estas inscripciones sean un código secreto, una forma de proteger información valiosa de quienes no estaban preparados para recibirla. La posibilidad de que estén encriptadas hace que la búsqueda de su significado sea aún más intrigante. A lo largo de los años, se han presentado múltiples hipótesis sobre su origen. Algunos investigadores apuntan a que podrían ser una creación de comunidades ocultistas de la Edad Media, mientras que otros piensan que podrían ser un intento de preservar la historia de una civilización que enfrentaba la amenaza de la invasión. Pero, con cada nueva teoría, surgen más preguntas. ¿Quién fue el autor de los libros? ¿Qué llevó a su creación y ocultación? ¿Qué le ocurrió a la persona que los escribió? Además, la ubicación del descubrimiento tiene su propia carga simbólica. Granada, una ciudad que fue un crisol de culturas, alberga una rica historia de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. ¿Podrían estos libros ser un testimonio de ese intercambio cultural? ¿O son tal vez un reflejo de los temores de una época en la que el conocimiento podía ser tanto una herramienta como un peligro? Las historias sobre los libros de plomo no se limitan solo a su contenido. También están rodeadas de leyendas. Se dice que aquellos que intentaron desentrañar sus secretos enfrentaron mala suerte o incluso desgracias. ¿Es posible que los libros estén malditos? La idea de que un objeto tan pequeño pueda tener un impacto tan grande en la vida de las personas añade una capa más al misterio que los rodea. En el ámbito de la arqueología, la fascinación por estos libros ha llevado a numerosos estudios y excavaciones en busca de más pistas. Sin embargo,
A pesar de los esfuerzos, el enigma sigue sin resolverse. ¿Qué otras sorpresas podrían esperar los arqueólogos en el futuro? Podría haber más textos ocultos esperando ser descubiertos. La historia de los libros de plomo es una invitación a seguir explorando, a seguir buscando. La búsqueda de respuestas también despierta el interés del público. ¿Por qué un conjunto de libros antiguos puede cautivar tanto la imaginación de las personas hoy en día? Tal vez sea porque representan la eterna búsqueda del conocimiento y la verdad. En un mundo donde la información fluye fácilmente, estos libros son un recordatorio de que, a veces, hay más preguntas que respuestas. Y eso, en sí mismo, es un misterio que vale la pena explorar. La historia de los libros de plomo de Granada no es solo la historia de un descubrimiento arqueológico, sino también una reflexión sobre el valor del conocimiento y la historia. Nos invita a pensar en lo que hemos perdido y en lo que aún está por descubrir. En un sentido, estos libros son un símbolo de nuestra curiosidad innata y de la necesidad de comprender nuestro pasado. Así que, mientras seguimos buscando respuestas en los libros de plomo, recordemos que cada misterio tiene el potencial de abrir nuevas puertas hacia el entendimiento. La historia está llena de enigmas que esperan ser desvelados, y cada uno de ellos nos acerca un poco más a la verdad. ¿Te atreverías a seguir explorando estos secretos ancestrales? La historia de los libros de plomo es solo una de las muchas narrativas que nos invitan a adentrarnos en el fascinante mundo de lo desconocido. ¿Dónde se encuentra la tumba del temido y legendario Genghis Khan? Este guerrero, conocido por haber unificado las tribus mongolas y por sus conquistas a través de Asia, dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, su lugar de descanso final sigue siendo un misterio que ha intrigado a historiadores y aventureros por siglos. ¿Por qué su tumba nunca ha sido hallada? ¿Qué secretos oculta la vasta estepa mongola? La leyenda dice que Genghis Khan, al morir, ordenó que su tumba fuera escondida a toda costa. Se dice que sus seguidores mataron a todos los que participaron en su entierro para asegurarse de que la ubicación de su sepulcro jamás fuera revelada. Pero, ¿cómo es posible que un líder tan poderoso haya logrado ocultar su sepulcro de tal manera que hasta hoy no ha sido encontrado? La respuesta podría estar en las tradiciones y creencias de los mongoles, quienes valoran la conexión con la naturaleza y el respeto por sus ancestros. Bajo un cielo abierto y en un paisaje vasto y hermoso, se cuenta que la tumba de Genghis Khan está rodeada de montañas y ríos. Algunos investigadores creen que el lugar podría estar en la región de Khenti, donde nació el conquistador. Pero, ¿qué tan cerca estamos de descubrir su tumba? A pesar de los esfuerzos arqueológicos, la búsqueda ha resultado ser un enigma cada vez más complicado. Las lluvias, la erosión y el paso del tiempo han alterado el paisaje, dificultando la identificación de cualquier indicio. Se han presentado numerosas teorías sobre la posible ubicación de la tumba. Algunas sugieren que podría estar en una montaña específica, donde se dice que Genghis Khan encontró refugio en su juventud. Otras teorías apuntan a que el sitio podría estar camuflado por la naturaleza misma, disfrazado entre los árboles y la vegetación. ¿Podría ser que el lugar sea tan sagrado que la tierra misma lo protege? A lo largo de los años, han surgido historias sobre exploradores que, impulsados por la ambición de encontrar la tumba, han recorrido la estepa en busca de pistas. Pero, ¿qué ha sucedido con estos exploradores? Algunos han regresado con relatos fascinantes, mientras que otros han desaparecido sin dejar rastro. La fascinación por Genghis Khan va más allá de su historia, se entrelaza con la búsqueda de su legado. ¿Y qué hay de las reliquias que supuestamente fueron enterradas junto con él? Existen relatos de objetos preciosos y armas que podrían haber sido colocados en su tumba, pero hasta el momento
nada ha sido confirmado. Por lo tanto, la pregunta persiste. ¿Qué secretos y tesoros están esperando ser descubiertos? Las leyendas cuentan que, en su lecho de muerte, Genghis Khan declaró que quien encontrara su tumba recibiría un gran poder. Esto ha llevado a muchos a creer que su sepulcro guarda no solo su esencia, sino también un misterio que podría cambiar el curso de la historia. ¿Qué implicaciones tendría el descubrimiento de su tumba para la Mongolia moderna y el mundo en general? El deseo de encontrar la tumba de Genghis Khan ha despertado el interés de arqueólogos, historiadores y aventureros. Cada nuevo hallazgo, cada pista encontrada en la vasta estepa, alimenta la esperanza de que algún día se desvele este misterio. Pero, ¿será posible que la tumba se encuentre en un lugar que nunca imaginamos? A medida que la tecnología avanza, nuevas técnicas de exploración están siendo utilizadas en la búsqueda. La arqueología digital y el uso de imágenes satelitales han abierto nuevas posibilidades. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrán estas herramientas finalmente llevarnos al lugar donde descansa el gran conquistador? La historia de Genghis Khan es rica en intrigas y leyendas, lo que la convierte en un tema apasionante para la investigación. Cada año, más personas se suman a la búsqueda, impulsadas por la curiosidad y la necesidad de entender a uno de los líderes más influyentes de la historia. Pero, ¿es el misterio de su tumba un destino inevitable que nunca será alcanzado? Las leyendas mongolas también nos enseñan sobre el respeto que sus descendientes sienten hacia Genghis Khan. Para ellos, su memoria no solo representa poder y conquista, sino que también simboliza un profundo vínculo con su identidad cultural. ¿Cómo afectaría la revelación de su tumba al pueblo mongol y a su historia? Cada nueva pista puede acercarnos a la verdad, pero también puede dar lugar a más preguntas. La búsqueda de la tumba de Genghis Khan es en sí misma un viaje que refleja la eterna curiosidad humana por entender lo desconocido. Aunque el lugar exacto siga siendo un misterio, la historia de Genghis Khan continúa inspirando a generaciones. La leyenda del gran conquistador persiste, alimentando la fascinación por su vida y su legado. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos depara el futuro? Quizás, en algún rincón escondido de la estepa, la tumba de Genghis Khan espera pacientemente a ser encontrada, lista para revelar sus secretos y completar el rompecabezas de su vida. Los misterios medievales nos han dejado un legado fascinante que trasciende el tiempo. ¿Por qué siguen intrigándonos tanto? Tal vez se deba a que en cada historia hay un eco de lo desconocido que nos invita a explorar lo que no podemos ver ni tocar. Los relatos de caballeros, tesoros ocultos y enigmas históricos nos llevan a un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan. ¿Qué secretos se esconden en los recovecos de la historia? A menudo nos encontramos preguntándonos si alguna vez conoceremos la verdad detrás de estos misterios. La búsqueda de respuestas es un impulso humano innato. Cuando pensamos en la búsqueda del Santo Grial, por ejemplo, nos preguntamos, ¿realmente existió? Cada aventura en su búsqueda está llena de leyendas y héroes, pero ¿qué hay de los que fallaron en encontrarlo? Tal vez la verdadera esencia del Grial no sea un objeto físico, sino más bien un símbolo de aspiraciones inalcanzables. ¿Podría ser que el deseo de encontrarlo sea más importante que el propio hallazgo? El juicio de un cadáver, la historia del cadáver Synod, nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Qué nos dice esto sobre el poder y la obsesión por la justicia en una época tan tumultuosa? La imagen de un cuerpo inerte siendo juzgado en un tribunal es difícil de ignorar. ¿Cuántas otras decisiones han sido tomadas en nombre de la justicia que han tenido repercusiones inesperadas? ¿Estamos quizás condenados a repetir los errores del pasado, buscando justicia en los lugares más extraños?
Los cuentos de fantasmas y apariciones, como el del ejército fantasma en Agincourt, capturan nuestra imaginación. ¿Qué es lo que realmente significa ver a un espectro en el campo de batalla? Tal vez sea una manifestación del miedo humano a la muerte y la guerra. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la presencia de algo más allá de nuestro mundo físico? La línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve borrosa cuando consideramos estas historias. Los niños verdes de Woolpit son otro enigma que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde venían? Sus orígenes permanecen envueltos en la niebla de la historia. La curiosidad sobre sus vidas y la cultura que podrían haber representado es un recordatorio de que siempre hay algo más por descubrir, incluso en los relatos más extraños. ¿Podría ser que estos niños fueran un símbolo de lo desconocido que acecha en los confines de nuestra realidad? Los templarios, con su fama de secretos y tesoros ocultos, nos llevan a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente encontraron? La búsqueda del tesoro templario ha capturado la mente de exploradores y aventureros a lo largo de los siglos. Sin embargo, ¿podría ser que el verdadero tesoro no sea material, sino el conocimiento y las enseñanzas que dejaron atrás? La historia está llena de misterios que invitan a la exploración, pero también a la reflexión sobre lo que valoramos realmente. La maldición de los grandes maestros templarios nos recuerda que la historia está plagada de advertencias. ¿Cuántas veces hemos ignorado las lecciones del pasado? Cada maldición cuenta una historia de ambición, traición y consecuencias. Nos preguntamos: ¿estamos condenados a repetir la historia o podemos aprender de ella? La historia es un espejo que refleja nuestras propias luchas y desafíos. El manuscrito Voynich, que ha desconcertado a expertos durante siglos, plantea una pregunta intrigante. ¿Qué secretos guardan las palabras y símbolos que no podemos entender? La fascinación por lo indescifrable nos lleva a considerar cuántos conocimientos antiguos se han perdido en el tiempo. ¿Qué más podría estar escondido en las páginas de la historia, esperando ser revelado? La búsqueda de respuestas es interminable y a menudo nos lleva a más preguntas. La rediscovery del mecanismo de Antikythera, un antiguo dispositivo astronómico, es un recordatorio de que la humanidad ha sido capaz de maravillas tecnológicas que han sido olvidadas, que otras invenciones se han perdido en el tiempo. La curiosidad inherente a la exploración del espacio y el tiempo es un hilo que une a la humanidad a lo largo de la historia. Cada avance tecnológico nos lleva a nuevas preguntas y a la búsqueda de lo desconocido. El misterio de la tumba de Genghis Khan, que nunca ha sido encontrada, nos lleva a reflexionar sobre la inmortalidad y el legado. ¿Qué significa realmente dejar una huella en la historia? Las historias de grandes líderes y guerreros a menudo están teñidas de mitos y leyendas. Podría ser que la verdadera grandeza no resida en el poder, sino en cómo somos recordados. La historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser parte de algo más grande. A medida que exploramos estos misterios, es importante recordar que cada uno de ellos es una ventana a la humanidad misma. Nos muestran nuestras esperanzas, temores y deseos. Cada historia es un reflejo de lo que significa ser humano, de nuestra curiosidad insaciable por conocer y entender. Es posible que, al buscar respuestas, también estemos buscando nuestro propio lugar en el vasto tapiz de la historia. La fascinación por los misterios medievales trasciende el tiempo y el espacio. Nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a explorar lo desconocido. Al final, lo que realmente importa no es solo la respuesta a las preguntas, sino el viaje que emprendemos en su búsqueda. Cada enigma nos recuerda que la historia es un relato interminable, lleno de sorpresas y descubrimientos. ¿Qué otros misterios nos esperan en las páginas por descubrir?
Así que, mientras cerramos este capítulo sobre los misterios medievales, mantengamos viva la curiosidad y el deseo de explorar. Quizás, en algún rincón del mundo, un nuevo misterio está esperando a ser desvelado. La historia nunca se detiene, y nosotros tampoco deberíamos. Cada historia que contamos sobre el pasado es una invitación a seguir buscando, a seguir preguntando y, sobre todo, a seguir maravillándonos por lo que nos rodea.